Mis padres decían que mi hermano merecía más mi herencia, pero la carta del abuelo los dejó atónitos. Pensaron que la decisión era final hasta que sus verdaderos deseos fueron revelados. La confianza de mi hermano se desmoronó, mis padres quedaron estupefactos y entonces se nombró al verdadero heredero. Mi nombre es Audrey Morgan, tengo 28 años, y mi vida cambió para siempre el mes pasado después de que mi amado abuelo, Harold, falleciera. Mi familia se reunió para la lectura de su testamento. Lo que debería haber sido un momento de duelo compartido se convirtió en un campo de batalla. Con mi carrera artística en apuros y una montaña de deudas estudiantiles, nunca esperé heredar nada sustancial. Mi exitoso hermano, Brian, siempre fue el niño de oro. Pero cuando se leyó el testamento del abuelo, nadie estaba preparado para lo que sucedió a continuación. Antes de continuar con mi historia, ¿desde dónde me están viendo? Suscríbanse y déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Al crecer en los suburbios de Chicago, siempre me sentí como la extraña en mi familia. Mientras que mis padres, Diana y Robert Morgan, eran personas prácticas y con mentalidad empresarial, yo me sentía atraída por los colores, las formas y la expresión de emociones a través del arte. Mi primer recuerdo es estar sentada en el suelo de nuestra sala a los 4 años, completamente absorta dibujando imágenes elaboradas mientras mi madre suspiraba con desaprobación ante el desastre de crayones que me rodeaba. Audrey, ¿por qué no puedes hacer algo útil con tu tiempo, como tu hermano?, preguntaba, señalando a Brian, 3 años mayor que yo, que ya estaba aprendiendo por su cuenta matemáticas básicas de los libros de contabilidad de mi padre. Brian sobresalía en todo lo práctico. Obtenía las mejores calificaciones sin parecer esforzarse, jugaba béisbol en el equipo universitario y sabía exactamente lo que quería, seguir a nuestro padre en el mundo financiero. Mientras tanto, yo tenía dificultades con las matemáticas y las ciencias, aunque destacaba en literatura y arte. Mis boletines de calificaciones siempre venían con comentarios de los maestros como, muestra una creatividad excepcional y tiene una perspectiva única, que mis padres interpretaban como premios de consolación por calificaciones mediocres en materias importantes. La única persona que realmente apreciaba mi talento artístico era mi abuelo, Harold, el padre de mi madre. Después de que mi abuela falleció cuando yo tenía 8 años, el abuelo Harold se convirtió en un visitante más frecuente en nuestra casa. Se sentaba a mi lado durante horas, mirándome dibujar o pintar, genuinamente interesado en mi proceso creativo. Tú ves el mundo de manera diferente, pequeña luciérnaga, decía, usando su apodo especial para mí. Eso no es una debilidad. Es un don. Algunas personas cuentan números todo el día pero nunca ven realmente el atardecer. Cada vez que visitaba, el abuelo me traía materiales de arte especiales, cuadernos de bocetos de alta calidad, lápices de colores profesionales o acuarelas que eran mucho mejores que cualquier cosa que mis padres comprarían. Estos regalos siempre se daban discretamente, como si entendiera que mis talentos no eran celebrados en nuestro hogar. No dejes que apaguen tu luz, susurraba mientras me pasaba un nuevo juego de pinceles o un libro sobre artistas famosos. Mientras tanto, Brian recibía elogios públicos y recompensas tangibles por sus logros. Cuando fue aceptado en el programa de negocios de la Universidad de Northwestern con una beca parcial, mis padres le organizaron una gran fiesta y le regalaron un coche nuevo. 2 años después, cuando recibí una beca sustancial para el Instituto de Arte de Chicago, hubo una cena tranquila en casa y comentarios sobre la falta de practicidad de mi elección. El arte es un pasatiempo, Audrey, no una carrera profesional, dijo mi padre firmemente durante el postre. Deberías considerar cambiarte a negocios, o al menos a marketing si quieres hacer algo creativo. La universidad solo amplió la brecha entre Brian y yo. Él prosperó en sus cursos de negocios, consiguió prestigiosas pasantías y se graduó con múltiples ofertas de trabajo. Yo volqué mi corazón en mi obra de arte, desarrollé mi propio estilo distintivo que los profesores elogiaban, pero luché con la realidad de ganarme la vida como artista. Al graduarse, Brian ya trabajaba en una importante firma financiera con un salario inicial que hacía que mis padres sonrieran de orgullo. Yo me mudé a un diminuto apartamento compartido con otros 2 artistas y acepté un trabajo como barista para pagar las facturas mientras construía mi portafolio y lo presentaba a galerías. Mis padres dejaban clara su decepción durante nuestras llamadas telefónicas cada vez más infrecuentes. Brian acaba de recibir otro ascenso, anunciaba mi madre, sin molestarse en preguntar sobre mi última serie de arte. Está considerando comprar un condominio en el centro. Ese título en negocios realmente está dando sus frutos.
A lo largo de estos años difíciles, el abuelo Harold siguió siendo mi apoyo incondicional. Cuando comenzó a experimentar problemas de salud hace 5 años, empecé a visitarlo semanalmente en su casa en los suburbios. Estas visitas se convirtieron en mi santuario. Mientras lo ayudaba con las tareas del hogar o las compras, teníamos largas conversaciones sobre arte, la vida y seguir tu propio camino. A medida que su salud se deterioraba, aumenté mis visitas, a menudo quedándome a pasar la noche para asegurarme de que tomara sus medicamentos y comiera adecuadamente. Llevaba mi cuaderno de bocetos y dibujaba mientras él dormía la siesta, a veces capturando su rostro pacífico y dormido en mi obra de arte. Se despertaba e insistía en ver lo que había creado, siempre ofreciendo un aprecio genuino. «Eres la única que realmente me ve, luciérnaga», dijo una vez, mirando un retrato que le había dibujado. «No solo mi rostro viejo, sino quién soy realmente por dentro». Brian visitaba rara vez, siempre con una energía apresurada y revisando su teléfono constantemente. Hablaba en voz alta sobre inversiones y sus últimos logros, sin parecer notar cuando los ojos del abuelo se nublaban por la fatiga. Hace 2 años, cuando el abuelo Harold necesitó cuidados más constantes, mis padres sugirieron un asilo de ancianos. No podía soportar la idea de él en un entorno institucional y ofrecí una alternativa: me mudaría a su casa para cuidarlo. Mis padres se mostraron escépticos, pero el abuelo estaba encantado y, finalmente, cedieron. Esos 2 últimos años viviendo con mi abuelo fueron preciosos más allá de toda medida. Mi arte adquirió una nueva profundidad al ser testigo de su gentil coraje al enfrentar la mortalidad. Monté un pequeño estudio en su habitación de invitados y logré vender algunas piezas a galerías locales. Cada venta, por pequeña que fuera, era celebrada por el abuelo como si me hubieran presentado en el Museo de Arte Moderno. Cuando el abuelo Harold falleció pacíficamente mientras dormía el mes pasado conmigo sosteniendo su mano, sentí como si una luz se hubiera apagado en mi mundo. Brian llegó en avión de un viaje de negocios al día siguiente, y mis padres se encargaron de los arreglos funerarios con un pragmatismo eficiente. En el servicio, noté cuánta gente de la comunidad vino a honrarlo, vecinos a los que había ayudado, comerciantes locales que lo conocían por su nombre, amigos de su trabajo voluntario en el centro de veteranos. Una semana después del funeral, recibimos una llamada de James Patterson, el abogado del abuelo, solicitando nuestra presencia para la lectura del testamento. La noche antes de la cita, durante una cena familiar en casa de mis padres, la conversación inevitablemente giró hacia las expectativas. Papá mencionó que Harold tenía algunas buenas inversiones, dijo mi madre, dirigiendo sus comentarios a Brian. Sería un momento perfecto para que expandieras tu negocio de gestión de carteras. Ya he estado investigando posibles espacios de oficina, respondió Brian, sin siquiera mirarme. Esta podría ser la inyección de capital que he estado esperando. Me senté en silencio, empujando la comida en mi plato. Nadie preguntó sobre mis planes o necesidades, y nunca se les ocurrió que yo pudiera ser incluida de manera significativa en el testamento del abuelo. En lo que a ellos respectaba, ya había recibido mi herencia a través del apoyo del abuelo a mi pasatiempo y su generosidad al dejarme vivir con él. Pocos sabíamos todos cuán completamente habíamos juzgado mal la situación y cómo una sola reunión alteraría nuestra dinámica familiar para siempre. La oficina del abogado estaba ubicada en un majestuoso edificio de ladrillos en el centro de Chicago. La recepción tenía paneles de madera oscura, sillas de cuero y una iluminación discreta que hablaba de dinero antiguo y confidencialidad. Llegué primero, nerviosa e insegura, vestida con el único atuendo profesional que poseía, un sencillo vestido negro que había usado en inauguraciones de galerías. Mis padres y Brian llegaron juntos, enfrascados en una animada conversación sobre el mercado de valores actual. Brian parecía en todo el exitoso hombre de negocios con su traje a medida, mientras que mis padres vestían con la elegancia discreta de los cómodos suburbanitas. Apenas me reconocieron con un rápido asentimiento antes de continuar su discusión. El sector tecnológico es donde está el verdadero crecimiento, le explicaba Brian a mi padre. Una vez que sepamos con qué estamos trabajando del patrimonio del abuelo, puedo mostrarte algunas startups prometedoras que podrían duplicar tu inversión en 18 meses. Eso suena prometedor, interrumpió mi madre. Tu abuelo siempre fue tan conservador con sus inversiones. Será bueno tener a alguien con conocimientos financieros modernos gestionando las cosas ahora. Me senté en silencio, sintiéndome cada vez más invisible e irrelevante para sus planes. Era un sentimiento familiar pero de alguna manera más doloroso en este contexto.
Estábamos aquí porque el abuelo había muerto, pero parecían más centrados en las ganancias futuras que en honrar su memoria. James Patterson salió de su oficina precisamente a la hora programada. Era un caballero mayor con cabello plateado y gafas de lectura posadas en su nariz. Su apretón de manos fue firme, su manera profesional pero cálida. Gracias a todos por venir, dijo, guiándonos a una sala de conferencias con una mesa de roble pulido. Antes de comenzar, permítanme expresar mis condolencias. Harold no solo era mi cliente, sino un querido amigo durante más de 40 años. Nos acomodamos alrededor de la mesa, con Patterson a la cabeza. Colocó una carpeta y un sobresellado frente a él, ajustándose las gafas mientras se preparaba para leer. Como albacea del patrimonio de Harold Morgan, es mi deber informarles de sus últimos deseos con respecto a la distribución de sus bienes, comenzó formalmente. El valor total del patrimonio de Harold, incluyendo su casa, inversiones y bienes personales, es de aproximadamente $2,4 millones. Escuché la rápida inhalación de mi madre. Era significativamente más de lo que cualquiera de nosotros había esperado. Mi padre y Brian intercambiaron miradas significativas, ya calculando posibilidades. Ahora leeré el testamento en su totalidad, continuó Patterson, abriendo la carpeta. Las primeras partes eran lenguaje legal estándar, confirmando que este era de hecho el último testamento y voluntad de Harold Morgan, en su sano juicio y cuerpo en el momento de la firma. Luego pasó a legados específicos, su colección de relojes antiguos a una organización de veteranos, una suma modesta a su iglesia y $50,000 a varias organizaciones benéficas. Entonces, Patterson se aclaró la garganta y me miró directamente. A mi nieta, Audrey Elizabeth Morgan, quien me ha mostrado el verdadero significado de la familia a través de su amor y apoyo inquebrantables, le dejo el resto de mi patrimonio, incluyendo mi casa, inversiones y todos los demás bienes no designados específicamente en otra parte. Es mi esperanza que esta herencia le permita perseguir sus considerables talentos artísticos sin las limitaciones financieras que la han restringido hasta ahora. El silencio que siguió fue absoluto. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Había oído mal? ¿Era esto algún tipo de error? Mi madre fue la primera en recuperarse. Debe haber algún error, dijo bruscamente. Seguramente Harold pretendía una distribución más equitativa. Patterson la miró con calma. No hay ningún error, señora Morgan. Su padre fue muy claro sobre sus deseos. El rostro de Brian se había enrojecido profundamente. Esto es ridículo. Yo soy el que tiene experiencia financiera. Podría hacer crecer ese dinero, hacer algo con él. Aurey probablemente lo malgastará en pintura y lienzos. Brian, espetó mi padre, aunque no estaba claro si lo estaba reprendiendo por el arrebato o por decir en voz alta lo que pensaba en silencio. Patterson esperó a que la conmoción disminuyera antes de continuar. Hay una disposición adicional que debo mencionar. Harold anticipó que podría haber desacuerdo con respecto a sus decisiones. Dejó esta carta sellada con instrucciones de que solo debía leerse en voz alta si su testamento era impugnado o si se ejercía una presión indebida sobre Audrey con respecto a su herencia. Sostuvo el sobre, y noté mi nombre escrito en él con la distintiva caligrafía del abuelo. Mi padre recuperó la compostura y adoptó un tono razonable. No estamos impugnando nada oficialmente, señor Patterson. Simplemente estamos expresando sorpresa por lo que parece una distribución desequilibrada entre los miembros de la familia. Entiendo, respondió Patterson. Sin embargo, Harold fue bastante específico sobre lo que podría constituir impugnar en espíritu, si no en términos legales. La carta permaneció sellada por ahora, pero disponible si las circunstancias lo ameritaban. Cuando salimos de la oficina del abogado, la tensión era palpable. Nadie habló mientras esperábamos el ascensor. Dentro del pequeño espacio, Brian finalmente rompió el silencio. Bueno, eso fue inesperado, dijo con una ligereza forzada. Supongo que necesitamos tener una reunión familiar sobre cómo manejar esto. Lo miré, comprendiendo de repente la implicación. La herencia era legalmente mía, pero en sus mentes, seguía siendo un activo familiar que debía ser manejado, muy probablemente redistribuido, según sus expectativas originales. Discutiremos esto en casa, dijo mi padre firmemente cuando el ascensor llegó a la planta baja. Todos nosotros.
Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, sentí una extraña mezcla de emociones invadiéndome. Había conmoción por la herencia inesperada, dolor por el fresco recordatorio de la ausencia del abuelo, pero también algo más, una pequeña y creciente chispa de validación. El abuelo Harold me había visto, verdaderamente me había visto, cuando nadie más en mi familia lo había hecho. El trayecto desde la oficina del abogado hasta la casa de mis padres en los suburbios fue tenso. Seguí su coche en mi viejo Honda, que hacía ruidos preocupantes cada vez que superaba las 50 millas por hora. Mientras conducía, mi mente repasaba las implicaciones de lo que acababa de suceder. Por primera vez en mi vida adulta, tenía seguridad financiera. Más que eso, tenía los medios para dedicarme por completo a mi arte sin preocuparme por pagar el alquiler o comprar comida. La posibilidad era tan abrumadora que apenas podía procesarla. Cuando llegué a la entrada de la casa de mis padres, ellos y Brian ya estaban dentro. Me senté en mi coche un momento, reuniendo valor. A través de la ventana de la sala, podía verlos en una conversación animada, mi hermano paseándose mientras gesticulaba enfáticamente. Tomando una respiración profunda, finalmente entré. Se quedaron en silencio cuando entré en la habitación. Mi madre estaba sentada en el borde del sofá, con la postura rígida. Mi padre estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados. Brian se había colocado junto a la gran ventana, dramáticamente a contraluz como si estuviera en un escenario. Audrey, comenzó mi padre con su voz razonable y de negocios, necesitamos discutir lo que pasó hoy. Todavía lo estoy procesando yo misma, dije en voz baja, eligiendo un sillón un poco apartado de ellos. Está claro que tu abuelo no estaba pensando racionalmente cuando hizo estos arreglos, dijo mi madre. Era anciano, posiblemente influenciado indebidamente. Mamá, estaba perfectamente lúcido hasta el final, protesté. Tú lo sabes. Sin embargo, continuó, como si yo no hubiera hablado, esta distribución es groseramente injusta para tu hermano. Brian tiene una familia que considerar, un negocio que hacer crecer. Tú eres una mujer soltera con necesidades más simples. Sentí una llamarada de indignación. ¿Necesidades más simples? He estado luchando para pagar el alquiler y comprar materiales de arte mientras trabajaba en empleos de salario mínimo durante años. ¿Y de quién es la culpa?, interrumpió Brian. Yo trabajé duro por mi título en negocios. Tomé decisiones prácticas. Tú decidiste seguir una carrera sin ingresos estables ni perspectivas. Eso no es justo, comencé, pero mi padre interrumpió. Concentrémonos en soluciones, no en acusaciones, dijo. El hecho es que esta herencia puede beneficiar a toda la familia si se gestiona adecuadamente. Brian tiene la experiencia para hacer crecer este dinero significativamente. Entonces, ¿qué sugieren exactamente?, pregunté, aunque ya lo sabía. Brian dio un paso adelante, asumiendo su personalidad de asesor financiero profesional. Mira, no estoy diciendo que no debas recibir nada. Claramente, el abuelo quería que tuvieras algo de seguridad. ¿Pero 2,4 millones de dólares? Eso es excesivo para alguien en tu posición. Mi posición, repetí incrédula. ¿Sabes a qué me refiero?, continuó. Vives de forma sencilla. Tu carrera no requiere una gran inversión de capital. Yo podría usar ese dinero para expandir mi negocio, crear empleos, generar riqueza real. Además, tengo que considerar los fondos para la universidad de ella y Jaque. Se refería a sus dos hijos pequeños, mi sobrina y mi sobrino, a quienes adoraba a pesar de nuestra complicada dinámica familiar. Una distribución más equitativa sería lógica, agregó mi padre. Quizás te quedes con la casa y una asignación razonable, y Brian gestione las inversiones para el beneficio de todos. Miré sus rostros expectantes y me di cuenta de que realmente creían que lo que proponían era razonable. En su visión del mundo, mi carrera artística era un pasatiempo, no una profesión legítima que mereciera inversión. Las ambiciones financieras de Brian eran válidas, las mías eran frívolas. El abuelo claramente quería que yo tuviera esta herencia, dije, tratando de mantener la voz firme. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Oh, Audrey, suspiró mi madre dramáticamente. Tu abuelo siempre te mimó. Sentía pena por ti porque tenías dificultades mientras Brian triunfaba. Este es su intento equivocado de igualar las cosas, pero no es realista ni justo. No es justo, repetí,
sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Fue justo cuando le organizaron a Brian una gran fiesta por su beca, pero apenas reconocieron la mía. Fue justo cuando le compraron un coche para la universidad mientras yo tomaba el autobús. Fue justo que hayan menospreciado mi carrera en cada oportunidad mientras celebraban la suya. Mi arrebato creó un silencio incómodo. Mi padre finalmente lo rompió con su tono más paternal y condescendiente. Siempre hemos querido lo mejor para ambos. A veces eso significaba empujarte hacia opciones más prácticas, a las que te resististe. Brian siguió nuestra guía y ha prosperado. Simplemente estamos tratando de evitar que tomes otra decisión poco práctica. Brian, sintiendo mi vulnerabilidad emocional, suavizó su enfoque. Audrey, piensa en lo que realmente podrías hacer con este dinero que fuera significativo. Podrías tener un pequeño estudio, una vida cómoda, y aún así ayudar a la familia. ¿No es eso mejor que ser egoísta con una ganancia inesperada que no te ganaste? Las palabras "no te ganaste" me golpearon como un golpe físico. Durante 2 años, había sido la cuidadora principal del abuelo. Le había cocinado, gestionado sus medicamentos, llevado a las citas con el médico, leído cuando su vista fallaba y sostenido su mano durante largas noches cuando el dolor lo mantenía despierto. Mientras tanto, Brian había visitado quizás una vez al mes, generalmente por menos de 1 hora, a menudo pasando la mayor parte de ese tiempo en su teléfono. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, poniéndome de pie. Todo esto es muy abrumador. Por supuesto, dijo mi madre, con un alivio evidente en su voz. Claramente interpretó mi respuesta como una eventual capitulación. Tómate unos días. Somos familia. Lo resolveremos juntos. Mientras conducía de regreso a lo que ahora era legalmente mi casa, la casa del abuelo, me sentí aplastada por su percepción de mí. A sus ojos, era simultáneamente incompetente para gestionar mi herencia y lo suficientemente calculadora como para haber manipulado a un anciano para que me dejara su fortuna. Era a la vez una fracasada que había tomado malas decisiones en la vida y una avariciosa por querer quedarme con lo que era legalmente mío. Por primera vez, me permití preguntarme qué había en esa carta sellada en la oficina del abogado. ¿Qué había anticipado el abuelo que le hizo preparar tal contingencia? ¿Y necesitaría que se leyera para proteger sus últimos deseos y mi futuro? En las semanas siguientes a la lectura del testamento, la presión de mi familia se intensificó. Lo que comenzó como sugerencias sobre una distribución justa evolucionó a una campaña coordinada para convencerme de que renunciara a la mayor parte de mi herencia. 3 días después de nuestra reunión familiar inicial, Brian llegó a la casa del abuelo, mi casa, ahora, con su esposa, Jessica, a cuestas. Jessica y yo nunca habíamos sido particularmente cercanas, pero me saludó con una calidez inusual y trajo una botella de vino cara. Pensamos que deberíamos hablar, solo nosotros 3, explicó Brian mientras se acomodaban en mi sala de estar. A veces los padres pueden complicar las cosas. Jessica asintió con seriedad. Las dinámicas familiares pueden ser tan complicadas. Realmente solo queremos lo mejor para todos. Durante las siguientes 2 horas, se turnaron en su enfoque. Jessica habló sobre la armonía familiar y el futuro de los niños, mientras que Brian describió planes elaborados sobre cómo gestionaría nuestra herencia compartida para beneficiar a todos. El subtexto era claro: yo estaba siendo irrazonable al no aceptar inmediatamente su propuesta. Los niños preguntan por su tía Audrey todo el tiempo, mencionó Jessica casualmente. Les encantaría pasar más tiempo contigo. La familia es tan importante, ¿no? La implicación quedó en el aire, mi relación con mi sobrina y sobrino dependía de mi conformidad. Después de que se fueron, llamé a mi mejor amiga, Emma, una artista que había conocido en la universidad y que entendía demasiado bien mi dinámica familiar. Te están manipulando, dijo sin rodeos después de que le conté la visita. Usar a los niños como palanca emocional es particularmente bajo. Lo sé, suspiré. Pero, ¿y si tienen razón? ¿Y si estoy siendo egoísta? Audrey, escúchame, la voz de Emma era firme. Tu abuelo te eligió a ti como su heredera. Tenía sus razones. Honrar sus deseos no es egoísta. Es respetuoso con su autonomía y juicio. La siguiente ola vino de la familia extendida. De repente, primos y tías de los que rara vez tenía noticias llamaban con preocupaciones. La hermana de mi madre, la tía Patricia,
Llamó para decirme lo sorprendidos que estaban todos por mi aprovechamiento del afecto del abuelo. El hermano de mi padre, el tío Thomas, sugirió que las familias adecuadas dividen las herencias por igual, independientemente de lo que dijeran los documentos legales. Mis padres adoptaron un enfoque diferente, invitándome a cenar a su casa cada pocos días, cada vez con un nuevo ángulo sobre por qué debería reconsiderarlo. Mi madre enfatizaba los llamamientos emocionales. Tu hermano siempre te ha cuidado, insistió durante el postre una noche. ¿Recuerdas cuando esas chicas te acosaban en la escuela secundaria y él las enfrentó? La familia cuida de la familia, Audrey. Recordaba ese incidente, una de las pocas veces que Brian me había reconocido públicamente en la escuela. Lo que mi madre convenientemente olvidó fue cómo más tarde me dijo que dejara de ser tan rara si no quería que me acosaran. Mi padre se centró en preocupaciones prácticas, describiendo las responsabilidades de la propiedad, la gestión de inversiones y las implicaciones fiscales. Cada explicación sugería sutilmente que yo no estaba preparada para manejar estos asuntos de adultos sin la experiencia de Brian. La situación llegó a un punto de quiebre 3 semanas después de la lectura del testamento. Mis padres organizaron lo que llamaron una cena familiar, pero que fue esencialmente una emboscada. Cuando llegué, encontré no solo a mi familia inmediata, sino también a los padres de Jessica, mi tía y mi tío, e incluso al contable de la familia de toda la vida. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor, mi padre se aclaró la garganta para llamar la atención. Los hemos reunido a todos aquí porque tenemos buenas noticias. Audrey ha estado considerando la mejor manera de manejar el patrimonio de su abuelo, y ha decidido hacer lo correcto. Me quedé helada, con el tenedor a medio camino de la boca. Perdón. Mi madre intervino suavemente. Entendemos que necesitas tiempo para formalizar todo legalmente, pero queríamos celebrar tu decisión en familia. Brian ya ha hablado con algunas emocionantes oportunidades de inversión que beneficiarán a todos. Brian levantó su copa de vino. Por la sabiduría familiar y por compartir la prosperidad. Todos, excepto yo, levantaron sus copas. Dejé la mía con cuidado, tratando de controlar mis manos temblorosas. No he tomado ninguna decisión, dije en voz baja. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mi padre me lanzó una mirada de advertencia. Audrey, discutimos esto. El enfoque de la familia primero es el camino correcto a seguir. No, ustedes lo discutieron. Ustedes lo decidieron. Ustedes lo anunciaron sin mi consentimiento, respondí, mi voz haciéndose más fuerte. Esta es exactamente la razón por la que el abuelo me dejó su patrimonio específicamente a mí. Sabía que ustedes arrollarían cualquier proceso de toma de decisiones. La fachada de hermandad cordial de Brian se resquebrajó. Esto es ridículo. Eres un artista que apenas puede pagar sus facturas. Yo tengo un MBA y dirijo un exitoso negocio de planificación financiera. ¿Quién crees que está mejor cualificado para gestionar millones de dólares? El abuelo, aparentemente, repliqué, ya que me eligió a mí, no a ti. Ya es suficiente, interrumpió mi padre. Audrey, tienes que ser realista. Tu hermano tiene una familia que mantener, un negocio que hacer crecer. ¿Qué tienes tú? Algunas pinturas que nadie quiere comprar. La cruda verdad de su percepción quedó flotando en el aire. A sus ojos, mi vida no tenía valor porque no encajaba en su definición de éxito. Mi arte, mi cuidado por el abuelo, mi viaje personal, nada de eso contaba. Mi madre extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía, su voz suavizándose al tono que usaba cuando intentaba manejar situaciones difíciles. Cariño, solo estamos tratando de ayudarte a tomar la decisión correcta. A veces se necesita una perspectiva externa. Retiré mi mano. Estos no son extraños. Este es un jurado que ustedes han reunido para presionarme. El padre de Jessica, un abogado corporativo que había conocido quizás 3 veces en mi vida, se aclaró la garganta. Jovencita, debería escuchar a su familia. Esta herencia podría destrozar relaciones para siempre si se maneja mal. Algo dentro de mí se rompió. Me puse de pie, la servilleta cayendo al suelo. La herencia no está destrozando a esta familia. La reacción de ustedes sí. Y para que conste, he tomado una decisión. Voy a honrar los deseos de mi abuelo exactamente como él los concibió.
No puedes hablar en serio, dijo Brian, su rostro enrojecido de ira. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. ¿Qué ha hecho exactamente esta familia por mí, Brian? Por favor, ilumíname. ¿Fue la constante comparación contigo? ¿El desprecio por mi carrera? ¿El mínimo apoyo mientras cuidaba del abuelo sola durante 2 años? El rostro de mi madre se arrugó en su practicada muestra de decepción maternal. Si esta es tu decisión, necesitas entender las consecuencias. La familia funciona como una unidad. Si eliges actuar en contra de los intereses de la familia, ¿tú? ¿Qué? Interrumpí. ¿Cortarme el apoyo emocional que nunca me han proporcionado? ¿Excluirme de los eventos familiares donde ya me tratan como una ocurrencia tardía? ¿Retener un amor que siempre ha sido condicional a mi obediencia? Agarré mi bolso y me dirigí a la puerta. Mi padre me llamó: si te vas ahora, estás eligiendo el dinero sobre la familia. Me volví una última vez. No. Estoy eligiendo respetar los deseos del abuelo. Y me estoy eligiendo a mí misma, quizás por primera vez. Esa noche, después de llorar hasta no tener más lágrimas, tomé una decisión. Llamé al abogado Patterson y solicité una reunión. Era hora de leer la carta del abuelo. La atmósfera en la oficina del abogado Patterson era aún más tensa que durante nuestra primera visita. Mis padres se sentaron rígidamente a un lado de la mesa de conferencias, Brian a su lado, proyectando una ira apenas contenida. Yo me senté sola en el lado opuesto, sintiéndome a la vez aterrorizada y extrañamente liberada por mi decisión de que se leyera la carta. Patterson entró con la misma carpeta y el sobresellado de nuestra reunión anterior. Ocupó su lugar en la cabecera de la mesa y evaluó nuestros rostros tensos. Entiendo que ha habido alguna discusión sobre el testamento de Harold, dijo diplomáticamente. Audrey ha solicitado que se lea la carta sellada, según las instrucciones de Harold de que debía compartirse si había contención sobre sus decisiones o si se ejercía presión sobre ella con respecto a la herencia. No ha habido ninguna presión, objetó mi padre de inmediato. Solo discusiones familiares sobre el enfoque más práctico. Patterson me miró interrogativamente. Le sostuve la mirada directamente. Ha habido una presión significativa. Manipulación emocional, intervenciones familiares organizadas y, más recientemente, un ultimátum. Eso es una tergiversación total, comenzó Brian, pero Patterson levantó la mano. No estoy aquí para arbitrar disputas familiares. Harold dejó instrucciones específicas, y las seguiremos. Cogió el sobre y rompió el sello. Esta carta está dirigida a todos ustedes, y la leeré en su totalidad. Se aclaró la garganta y comenzó. A mi amada familia. Si están escuchando estas palabras, significa que mi decisión con respecto a mi patrimonio ha sido cuestionada o que mi nieta Audrey enfrenta presión para desafiar mis deseos explícitos. Esperaba que esta carta nunca necesitara ser leída, pero he vivido lo suficiente para anticipar cómo podrían desarrollarse los acontecimientos. Primero, déjenme ser claro. Mi decisión de dejar la mayor parte de mi patrimonio a Audrey fue tomada con total claridad cognitiva y después de años de cuidadosa observación y consideración. No fue un error, un descuido o una señal de capacidad disminuida. Fue una elección deliberada basada en lo que he presenciado a lo largo de su vida y especialmente en los últimos años. Diana y Robert, mi querida hija y yerno, debo decir algunas verdades difíciles. Desde la primera infancia, observé cómo favorecían consistentemente a Brian sobre Audrey. Quizás fue inconsciente. Quizás surgió de sus propios valores y preferencias. Pero el patrón era inconfundible para cualquiera que prestara atención. Cuando Audrey ganó la competencia de arte del distrito en 7º grado, asistieron solo porque Brian tenía un partido de béisbol en la misma escuela. Cuando recibió una beca sustancial para la escuela de arte, su respuesta fue advertirle sobre la inestabilidad financiera en lugar de celebrar su logro. Mientras tanto, cada logro de Brian era recibido con elogios generosos y recompensas tangibles. Brian, has sido bendecido con inteligencia, oportunidades y un apoyo familiar inquebrantable a lo largo de tu vida. Has construido una carrera exitosa con estas ventajas, y por eso, mereces crédito. Sin embargo, también has internalizado un sentido de derecho que me preocupa profundamente. El camino diferente de tu hermana no la hace menos merecedora de respeto u oportunidad. Durante mi enfermedad, el verdadero carácter de cada miembro de la familia se volvió cristalino.
Audrey se mudó a mi casa y se dedicó a mi cuidado sin quejarse. Organizó su horario de trabajo en torno a mis citas médicas, aprendió a preparar alimentos que podía tolerar durante la quimioterapia y se sentó conmigo durante innumerables noches de insomnio. Hizo esto mientras continuaba creando su arte, a menudo dibujando junto a mi cama mientras yo descansaba. Brian, en esos 2 años, visitaste aproximadamente 14 veces, rara vez quedándote más de 1 hora. En varias ocasiones, pasaste la mayor parte de ese tiempo en llamadas de negocios. Cuando Audrey sugirió que podrías ayudar con algo de mi cuidado para darle un breve respiro, explicaste que tu trabajo era demasiado importante para reorganizarlo. Lo que ninguno de ustedes sabe es que he seguido en silencio el desarrollo artístico de Audrey durante años. He hablado con sus profesores, con los dueños de galerías que han exhibido su trabajo y con otros artistas. Todos y cada uno confirmaron lo que ya sabía: posee un talento extraordinario. Lo que le ha faltado no es habilidad o dedicación, sino la libertad financiera para perseguir su arte sin una constante ansiedad económica. Mi patrimonio no es una recompensa por el cuidado de Audrey, aunque su devoción ciertamente confirmó mi decisión. Más bien, es una inversión en su extraordinario potencial, un potencial que ha sido repetidamente socavado por la falta de fe y apoyo de su propia familia. Diana y Robert, los quiero mucho, pero su estrecha definición de éxito le ha hecho un flaco favor a su hija. Brian, las diferentes elecciones de tu hermana no disminuyen su valor, y tu experiencia financiera no te da derecho a su herencia. Audrey, si estás escuchando esta carta en voz alta, significa que has enfrentado la desaprobación y la presión que temía que enfrentarías. Recuerda lo que te dije tantas veces: tu visión del mundo es un don, no una desventaja. Has permanecido fiel a ti misma a pesar de toda una vida de que te dijeran que tus sueños eran poco prácticos. Ese tipo de integridad es raro y precioso. Mi último deseo es que esta herencia te brinde la libertad de perseguir tu arte sin compromisos ni disculpas. No permitas que la culpa o la presión familiar te desvíen de este camino. A veces, lo más amoroso que podemos hacer por la familia es mantener límites saludables, incluso cuando es difícil. A todos ustedes, la verdadera familia apoya los sueños de los demás, incluso cuando difieren de los nuestros. La verdadera familia celebra nuestras diferencias en lugar de tratar de imponer la conformidad. Mi más profunda esperanza es que algún día entiendan que esta decisión fue tomada por amor a cada uno de ustedes y por el deseo de restaurar algo de equilibrio a una dinámica familiar que ha estado desajustada durante demasiado tiempo. Con amor eterno y la esperanza de su comprensión. Harold Morgan. Cuando Patterson terminó de leer, el silencio en la habitación era absoluto. Me senté con lágrimas corriendo por mi rostro, abrumada por la perspicacia de mi abuelo y su fe inquebrantable en mí. A través de una visión borrosa, pude ver la expresión de asombro de mi madre, el incómodo movimiento de mi padre y el completo desmoronamiento de Brian mientras su cuidadosamente construida autoimagen se derrumbaba bajo las palabras del abuelo. Harold me pidió que les proporcionara esto también, dijo Patterson en voz baja, colocando varias carpetas sobre la mesa: documentación del horario de cuidado de Audrey durante su enfermedad, correspondencia con sus profesores y dueños de galerías, y un diario que él mantuvo durante los últimos 2 años de su vida. Mi madre extendió la mano hacia una de las carpetas con mano temblorosa, luego la retiró como si se hubiera quemado. Nosotros, necesitamos tiempo para procesar esto, susurró. Brian se levantó bruscamente. Esto es un asesinato de carácter. Era un anciano con percepciones distorsionadas. Brian, dijo mi padre bruscamente, y por una vez, parecía no tener ninguna respuesta estratégica preparada. Su máscara de hombre de negocios se había deslizado, revelando una genuina incomodidad. Me sequé las lágrimas y encontré mi voz. Gracias, señor Patterson. Creo que hemos escuchado lo que el abuelo quería que escucháramos. Cuando salimos de la oficina, no hubo discusiones sobre reuniones familiares o estrategias de inversión. Caminamos a nuestros coches separados en silencio, cada uno perdido en el espejo que el abuelo había sostenido frente a nuestra dinámica familiar, un espejo que reflejaba verdades demasiado incómodas para abordarlas de inmediato. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente vista y validada. El abuelo Harold no solo me había dado libertad financiera, sino algo mucho más valioso: el coraje de mantenerme en mi propia verdad sin disculpas. Las semanas siguientes a la lectura de la carta del abuelo trajeron cambios profundos, no solo en mis circunstancias, sino en mi sentido de identidad y en mis relaciones familiares. La secuela inmediata fue un periodo de silencio incómodo.
Mis padres y Brian salieron de la oficina del abogado sin hacer planes para futuras discusiones familiares. No hubo llamadas esa noche ni al día siguiente. 3 días después de la lectura de la carta, me reuní con Laura Stevens, una asesora financiera recomendada por el abogado Patterson. A diferencia de las suposiciones de mi familia, no tenía intención de ser imprudente con mi herencia. En su elegante oficina del centro, Laura me ayudó a entender exactamente lo que había heredado y cómo gestionarlo de manera responsable. Tu abuelo hizo algunas inversiones muy sólidas, explicó, revisando la cartera. Crecimiento conservador pero constante. Hay aproximadamente $1,8 millones en diversas inversiones, más la casa valorada en unos $600.000. Es abrumador, admití. He estado viviendo de cheque en cheque durante tanto tiempo. Laura sonrió amablemente. Por eso vamos a desarrollar un plan integral. ¿Cuáles son tus prioridades? Había pensado mucho en esto. Quiero asegurar mi futuro mientras persigo mi arte sin restricciones financieras. Me gustaría renovar parte de la casa del abuelo para convertirla en un estudio adecuado. Y quiero establecer algún tipo de beca de artes en su nombre. Todos esos suenan como objetivos alcanzables, dijo Laura. Empecemos por crear un fondo de emergencia, establecer un retiro mensual razonable para los gastos de manutención y asignar fondos para la renovación de tu estudio. A lo largo de varias reuniones, desarrollamos un plan financiero que proporcionaría seguridad mientras honraba el deseo del abuelo de que yo persiguiera mi arte libremente. La casa seguiría siendo mi hogar y estudio. Una parte de la herencia se destinaría a una modesta asignación para vivir. Algo financiaría la beca de artes Harold Morgan para artistas emergentes que enfrentan dificultades financieras. El resto permanecería invertido para la seguridad a largo plazo. Mientras implementaba estos planes, el silencio de mi familia finalmente se rompió. Brian llamó primero, su voz carente de su habitual seguridad. Audrey, he estado pensando, comenzó torpemente. Quizás empezamos con el pie izquierdo con esta situación de la herencia. Esa es una forma de decirlo, respondí, sin ponérselo fácil. Mira, sigo pensando que podría ayudarte a gestionar algunas de esas inversiones. Sin ataduras, solo un consejo de hermano. Esos fondos podrían crecer significativamente con la estrategia correcta. Reconocí esto por lo que era, no una disculpa, sino un enfoque revisado para obtener acceso al dinero. Gracias, pero he contratado a una asesora financiera que se especializa en la gestión de patrimonios. Su decepción fue palpable, incluso a través del teléfono. Bueno, la oferta sigue en pie. Y, los niños han estado preguntando por ti. Quizás podrías venir a cenar alguna vez. La mención de mi sobrina y sobrino me ablandó ligeramente. Si los extrañaba y no quería castigarlos por el comportamiento de sus padres. Me gustaría. Pero, Brian, necesito que entiendas que mi herencia no está en discusión. Ni en la cena, ni nunca. Claro, dijo después de una pausa. Entendido. Mis padres fueron los siguientes, invitándome a almorzar el domingo. Acepté con temor, estableciendo límites claros de antemano. La comida fue tensa, con una conversación cuidadosa sobre temas neutrales. Cuando terminamos el postre, mi madre finalmente abordó el tema. La carta de tu abuelo fue reveladora, dijo con cuidado. Hemos estado reflexionando sobre algunos de los puntos que planteó. Mi padre asintió incómodamente. Puede que no siempre hayamos entendido tus inclinaciones artísticas, pero quizás podríamos haber sido más comprensivos. No era exactamente una disculpa, pero era lo más cercano que habían estado de reconocer su favoritismo. Agradecí el esfuerzo, por mínimo que fuera. Espero que podamos avanzar como familia, agregó mi madre. Cualquiera que sea la decisión que tomes sobre tu herencia, queremos respetarla. De nuevo, no una disculpa, sino una retirada de su posición anterior. Reconocí que tomaría tiempo, quizás años, para que nuestra relación sanara de verdad, si es que alguna vez podía hacerlo por completo. Pero era un comienzo. Con la presión familiar inmediata aliviada, dirigí mi atención a mi arte con una libertad que nunca antes había experimentado. Convertí el solarium del abuelo en un estudio temporal mientras planeaba una renovación más completa. Por primera vez, podía permitirme materiales de alta calidad sin preocuparme por el costo.
Podía tomar riesgos, experimentar con nuevas técnicas y trabajar en piezas más grandes que las galerías habían fomentado anteriormente, pero que no podía permitirme crear. 3 meses después de heredar, celebré mi primera gran exposición individual en una respetada galería de Chicago. La muestra, titulada de Herencia, un doble sentido deliberado, presentaba obras inspiradas en mi relación con el abuelo y el viaje de encontrar mi propia voz. Para mi sorpresa, mis padres asistieron a la noche de inauguración, luciendo algo fuera de lugar entre la multitud de arte, pero haciendo un esfuerzo. Brian y Jessica enviaron flores pero no asistieron. La exposición recibió críticas positivas, con un crítico señalando, la obra de Morgan muestra una confianza y escala renovadas, manteniendo su resonancia emocional característica mientras avanza hacia un territorio más ambicioso. Se vendieron varias piezas, incluida la pieza central, un gran lienzo que retrataba las manos de un anciano pasando un objeto brillante a manos más jóvenes y femeninas, que fue adquirido por un museo regional. A medida que mi vida profesional florecía, también me concentré en crear límites personales más saludables. Comencé a ver a una terapeuta para trabajar las complejas dinámicas familiares que la carta del abuelo había expuesto. La doctora Reyes me ayudó a entender que, si bien no podía cambiar a mi familia, podía cambiar cómo respondía a ellos. Tu abuelo te dio independencia financiera, observó durante una sesión. Pero el verdadero regalo fue el permiso para ser exactamente quien eres sin disculpas. Esta percepción me ayudó a navegar las relaciones familiares en evolución. Mantuve el contacto, pero ya no buscaba su aprobación o validación. Visitaba a la familia de Brian mensualmente, construyendo una relación con mi sobrina y sobrino fuera de la tensión con sus padres. Cuando ella, ahora de 7 años, mostró interés en el dibujo, comencé a darle clases de arte, algo que inicialmente puso nerviosa a Jessica hasta que vio la alegría de su hija. 6 meses después de la herencia, lancé la beca de artes Harold Morgan. El programa proporcionaría apoyo financiero a 2 artistas emergentes anualmente, con preferencia para aquellos que, como yo, carecían de apoyo familiar para sus actividades artísticas. En el evento de lanzamiento, exhibí fotos del abuelo junto con ejemplos de cómo había apoyado mi trabajo a lo largo de los años. Para mi sorpresa, mi madre se me acercó después de la presentación, con los ojos húmedos. Él estaría tan orgulloso de lo que estás haciendo, dijo en voz baja. Y yo, debería haber visto lo que él vio en ti hace mucho tiempo. No era todo, pero era algo. Una grieta en los cimientos de años de desdén y comparación. Quizás el desarrollo más inesperado llegó a través de la galería que acogió mi exposición. El propietario, Nathan Brise, había trabajado estrechamente conmigo en la muestra y continuó interesándose en mi desarrollo artístico después. Nuestra relación profesional evolucionó gradualmente a amistad, y finalmente, a un cauto romance. A diferencia de cualquier persona con la que había salido anteriormente, Nathan entendía el temperamento artístico y valoraba la creatividad como algo intrínsecamente valioso. Había construido su galería específicamente para exhibir a artistas cuyo trabajo podría ser comercialmente desafiante pero culturalmente significativo. Con él, nunca tuve que justificar mi elección de carrera o traducir mi visión artística. Una noche, mientras caminábamos por el lago Michigan después de cenar, Nathan me preguntó sobre mis planes para el futuro. Estoy trabajando en una nueva serie, le dije. Piezas más grandes que exploran la mitología familiar, las historias que nos contamos sobre quiénes somos y a dónde pertenecemos. Suena poderoso, dijo. Tu trabajo ha cambiado desde que lo vi por primera vez. Hay una nueva confianza, una voluntad de tomar riesgos. Sonreí, mirando el agua que reflejaba las luces de la ciudad. Finalmente estoy creando sin miedo, sin preocuparme si puedo pagar los materiales o el alquiler del próximo mes, sin tratar de demostrar mi valía a personas que definían el éxito de manera tan estrecha. Tu abuelo te dio esa libertad, observó Nathan. Sí, asentí. Pero también hizo algo más importante. Me demostró que alguien creía en mí, exactamente como soy. Esa validación lo cambió todo. A medida que se acercaba nuestro primer aniversario, me encontré reflexionando sobre el extraordinario año que había pasado. La herencia había transformado dramáticamente mis circunstancias externas, pero el cambio más profundo fue interno. Había descubierto una resiliencia y claridad que no sabía que poseía. Había aprendido a mantenerme firme en mi propio valor, independientemente de las opiniones de los demás. El último regalo del abuelo Harold no fue solo seguridad financiera.
Fue el espejo que sostuvo frente a nuestra dinámica familiar y el permiso que me dio para honrar mi yo auténtico. En eso, me había dado algo mucho más valioso que el dinero. Me había dado libertad. Un año después de que la carta del abuelo Harold lo cambiara todo, me encontraba en mi estudio recién terminado, con la luz del sol entrando a raudales por los tragaluces sobre lienzos en diversas etapas de finalización. La renovación había transformado el antiguo garaje en un espacio de trabajo luminoso y espacioso con ventilación adecuada, almacenamiento para materiales e incluso una pequeña área de galería para exhibir piezas terminadas. Mirando a mi alrededor lo que había creado, no solo el arte, sino la vida que estaba construyendo, sentí una profunda sensación de gratitud y logro. El viaje no había sido suave ni fácil, pero me había llevado a un lugar de genuina satisfacción y propósito. Mi carrera artística había florecido más allá de mis esperanzas más optimistas. Tras mi exitosa primera exposición, había conseguido representación en la Galería de Nathan y en otras 2 en diferentes ciudades. Mi trabajo ahora se presentaba en varias colecciones corporativas y en la exposición permanente de un museo. Aunque no era un nombre conocido, me había establecido como una artista seria a mitad de carrera con una voz distintiva y una reputación creciente. Más importante aún, estaba creando con una autenticidad y audacia que anteriormente habían estado restringidas por la ansiedad financiera y las expectativas familiares. Mi nueva serie, explorando la mitología familiar, se había convertido en mi trabajo más fuerte hasta la fecha, con 3 piezas ya vendidas antes de su finalización. Mi relación con Nathan se había profundizado en una asociación basada en el respeto mutuo y los valores compartidos. Él entendía mi necesidad de tiempo creativo solitario y celebraba mis éxitos sin celos ni competencia. Cuando me propuso matrimonio hace 2 meses, se sintió como una evolución natural en lugar de un cambio dramático, una unión de caminos que ya se dirigían en la misma dirección. Mis relaciones familiares habían experimentado transformaciones más complicadas. Brian inicialmente había mantenido una distancia cortés después de que sus intentos de acceder a mi herencia fracasaran. Nuestras interacciones se limitaban a reuniones familiares donde entablábamos una cuidadosa charla trivial. Sin embargo, un desarrollo inesperado había cambiado recientemente nuestra dinámica. Su hija Ellie, ahora de 8 años, había mostrado un notable talento artístico durante nuestras lecciones de arte mensuales. Cuando su maestro de arte de la escuela recomendó instrucción especializada, Brian se me había acercado a regañadientes para pedir consejo. Esa conversación, la primera vez que reconocía mi experiencia en algo, abrió un estrecho puente entre nosotros. Ella habla de arte como tú siempre lo hiciste, admitió durante nuestra discusión. No lo entiendo, pero puedo ver que la ilumina. No se trata de entenderlo intelectualmente, expliqué. Se trata de dejarla seguir lo que resuena con su alma. Él asintió lentamente. Creo que he estado viendo el éxito de manera demasiado estrecha. Verla dibujar con tanta alegría, me recuerda a ti a esa edad. No fue una disculpa por años de condescendencia, pero fue un reconocimiento del valor en un camino diferente al suyo. Por ahora, eso era suficiente. Mis padres habían hecho esfuerzos más concertados para la reconciliación. Mi madre regularmente enviaba artículos sobre exposiciones de arte o reportajes sobre artistas emergentes. Mi padre me había sorprendido asistiendo a mi segunda exposición individual sin que se lo pidiera, incluso comprando una pequeña pieza, que ahora cuelga en su oficina. Durante una cena reciente en su casa, mi madre había preguntado tímidamente sobre la beca de artes Harold Morgan. Las solicitudes para la beca del próximo año son impresionantes, le dije. Ya hemos recibido más de 200 presentaciones. Tu abuelo estaría tan orgulloso, dijo. Siempre creyó en apoyar a las personas que de otro modo podrían ser pasadas por alto. Hubo un momento de entendimiento compartido entre nosotros, un reconocimiento de que ella ahora reconocía lo que el abuelo había visto desde el principio. La beca se había convertido en una de mis mayores alegrías. Ver a los 2 primeros beneficiarios florecer con el apoyo financiero y la tutoría que el programa proporcionaba me dio un sentido de propósito más allá de mi propia carrera artística. Una de las becarias, una madre soltera que creaba poderosas esculturas entre sus turnos de trabajo, me recordaba mis propias luchas y reforzaba mi compromiso de crear oportunidades para otros. No todo se había resuelto en una armonía perfecta, por supuesto. Las reuniones familiares todavía llevaban corrientes subterráneas de heridas y malentendidos pasados. Brian ocasionalmente hacía comentarios que revelaban su creencia persistente de que de alguna manera había manipulado mi camino hacia la herencia.
Mis padres a veces caían en viejos patrones de dar más peso a sus logros que a los míos. Pero estos momentos ya no me devastaban ni me hacían cuestionar mi valor. Había aprendido a mantener límites sin construir muros, a perdonar sin olvidar, a avanzar sin requerir una resolución perfecta. Quizás la medida más significativa de mi crecimiento llegó en el aniversario del fallecimiento del abuelo. Visité su tumba sola, llevando un cuaderno de bocetos y sus rosas amarillas favoritas. Sentada junto a su lápida, le escribí una carta propia. Querido abuelo, comenzaba. Hace un año, tu carta lo cambió todo. No solo mis circunstancias, sino cómo me veo a mí misma y mi lugar en el mundo. Siempre me llamaste tu pequeña luciérnaga, diciendo que llevaba luz a lugares oscuros. Ahora, entiendo que me estabas enseñando a reconocer mi propia luz, incluso cuando otros no podían verla. Detallé los acontecimientos del último año, el estudio, las exposiciones, la beca que llevaba su nombre. Le hablé de Nathan y nuestro compromiso. Le expliqué la dinámica evolutiva con mi familia, los pequeños pasos hacia la curación y los límites que había aprendido a mantener. La herencia que me dejaste no está solo en mi cuenta bancaria o en la casa donde vivo, escribí. Está en la confianza para mantenerme firme en mi verdad. Está en reconocer que el éxito no se mide por la aprobación de los demás, sino por vivir auténticamente. Está en entender que a veces el mayor acto de amor es creer en alguien cuando nadie más lo hace. Mientras terminaba la carta, una suave brisa agitó las rosas que había colocado en su tumba. Casi podía oír su voz diciendo, te lo dije, pequeña luciérnaga. Sonreí, metiendo la carta debajo de las flores. El abuelo Harold me había dado mucho más que dinero. Me había dado permiso para ser completamente yo misma. La verdadera herencia no era la riqueza que había cambiado mis circunstancias externas, sino la validación que había transformado mi paisaje interno. Caminando de regreso a mi coche, sentí una profunda sensación de paz. El viaje por delante tendría sus desafíos, pero ahora los enfrentaba desde un lugar de fortaleza y autoconocimiento. La herencia que realmente importaba no se podía medir en dólares, sino en la libertad de vivir auténticamente y el coraje de definir el éxito en mis propios términos. ¿Y ustedes? ¿Cómo definen la verdadera riqueza en su vida? ¿Se mide por el éxito material o por algo menos tangible pero más valioso? Dejen un comentario abajo compartiendo sus pensamientos. Y si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle al botón de me gusta, y suscríbanse para más historias que exploran las complicadas dinámicas de la familia, la autoestima y la búsqueda de su camino auténtico. Gracias por acompañarme en este viaje.